Buenas tardes y bienvenidos. Hoy tenemos pues una charla especial porque vamos a entrevistar a Cristian, que es un compañero que yo conozco desde hace muchos años. Entonces yo puedo dar fe del testimonio de Cristian. Entonces es lo que vamos a compartir esta primera hora, ¿sí? Entonces yo conocí a Cristian cuando él era adolescente, estaba muy jovencito. Entonces en ese tiempo Cris no podía caminar. Cuando yo lo conocí justo tenía el brazo izquierdo quebrado. Entonces pues yo también soy mamá. Entonces yo al verlo en esa condición, yo veía también como, o sea, qué dolor uno como mamá también, porque él no tiene hijos y uno dice, es que si yo viera a mi hijo así, ¿cierto? Pero entonces yo ya después salgo del país, regreso de España y vuelvo a ver a Cristian y para mi sorpresa, o sea, es que ni siquiera tiene un bastón. Yo lo conocí en silla de ruedas porque no podía caminar, pero siempre él tenía esa fuerza interior, o sea, esa lucha, porque él estudiaba y él siempre, o sea, él no se quedaba ahí, siempre tenía esa fuerza de decir, yo me levanto. Entonces, por eso hoy pues lo quise entrevistar y que nos contara como un poquito, Cris, del proceso, cómo fue desde un principio. Bueno, gracias. Es mucho placer para mí poder compartir con ustedes mi historia. Realmente pues ha sido algo bastante difícil de vivir. Cualquier enfermedad que uno tenga, entonces siempre causa un sufrimiento tanto físico como psicológico. En estas conferencias uno comprende que todos nosotros estamos bajo la influencia del karma, ¿sí? Y del dharma. Entonces comprendemos que nosotros hicimos cosas en el pasado, puede ser de esta existencia o de más atrás, ¿sí? Que como consecuencia de esas acciones venimos aquí así. Esta enfermedad que tengo se llama hemofilia. Sí, hemofilia. ¿La conozco? La he escuchado. Sí. Entonces, la hemofilia es una enfermedad hereditaria. ¿Sí? Me la diagnosticaron a los 11 meses de nacido. Esa enfermedad es una deficiencia de coagulación en la sangre. O sea, en otras palabras, mi sangre es muy líquida. ¿Sí? Entonces, cualquier golpe o deportes de impacto afectan mucho las articulaciones, porque los vasos que están en esas articulaciones se revientan con esos impactos y suceden hemorragias internas. ¿Sí? Listo. Yo era muy mico cuando era pequeño. ¿Sí? Tanto que fue por eso que me descubrieron como tal la enfermedad. Yo a los 11 meses, antes de los 11 meses, mi mamá me había dejado en la cama, me caí de la cama, caí sobre mis rodillas, se inflamaron las rodillas. ¿Sí? Para colmo de males, pues entonces mi cuerpo desarrolló un anticuerpo hacia el medicamento que me tenían que aplicar, que me servía y era el único que me servía para la hemofilia. Entonces el hecho de que a mí me aplicaran el medicamento era como meterme agua en el cuerpo, realmente. ¿Sí? Buscaron otros medios, otros medicamentos, me comenzaron a inyectar 3 veces a la semana, inclusive hasta me comenzaron a poner sobredosis, etc. Bueno, ¿sí? Y nada de eso me sirvió realmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que recibí el conocimiento a los 6 años, ¿sí? Y después de un tiempo de haberlo recibido, comencé a practicar, comencé a comprender algunas cosas. Este conocimiento para la vida de un niño pues cambia muchísimo de la perspectiva que uno tiene de la vida. El hecho es que en la adolescencia, a la altura de 13 y 14 años, ya me había afectado demasiado la enfermedad. Tenía este codo, ¿sí? Seco, pues la articulación estaba básicamente inmóvil, ¿sí? Y el ortopedista ya me había dicho que tocaba hacer una operación para dejar el codo así, en esta posición, 90 grados, que le dicen en la medicina una posición funcional, ¿sí? Cuando hacen esa operación, entonces ya queda tieso completamente.
¿sí? Como que lo sueldan, para que no se sienta dolor, porque el desgaste articular genera muchísimo dolor, ¿sí? ¿Por qué? Eso me ocurrió a mí porque la sangre funciona como algo que carcome las articulaciones, ¿no? Y entonces eso genera que se sequen la sinovial, que es lo que le da el movimiento a las articulaciones, y las deforma, pierden su arco de movimiento, etc. ¿Sí? Entonces yo duré una etapa de mi vida en donde mis piernas eran o completamente estiradas y sin poderlas doblar, o completamente dobladas y sin poderlas estirar, ¿sí? Cuando a un hemofílico se le inflama alguna articulación, se exige muchísimo reposo, porque cualquier movimiento reactiva el sangrado interno de esa articulación. Tanto así que yo veía mis rodillas cuando se inflamaban y eso les brillaba la piel por lo templada que quedaban por el mismo sangrado interno. ¿Sí? Igual con los tobillos, me afectó los tobillos, las rodillas, los codos, la cadera derecha, el hombro derecho. Y eso generó todo ese reposo, porque me enfermaba muy seguido, ¿sí? Todo ese reposo generó que a nivel general, ¿sí?, mis músculos no se desarrollaran como debían de hacerlo. ¿Listo? Esa era mi situación, ¿sí? Bueno, entonces, le enseñan a uno los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Psicología, que es la muerte psicológica; el arte, que es el nacimiento espiritual, ¿cierto?, y la mística, que es el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Entonces, en el arte, yo decía, bueno, se supone que el primer trabajo que uno hace en el arcano es la regeneración del cuerpo físico. Y yo decía, pero ¿yo cómo voy a hacer? ¿Cierto? Un varón que el cuerpo físico no tiene nada que ofrecer, digamos, llamativo para una dama, ¿sí?, por su atrofia muscular, por su atrofia articular, ¿sí?, y que no cualquier persona, ¿sí?, se arriesgaría, pues, a aceptar como pareja a una persona a la que sabe que tiene que cuidar. No cualquiera, ¿sí?, menos en mi caso, ¿sí? Entonces, a los 15 años me dio algo que se llama la hematuria, que es un sangrado por los riñones. Entonces yo orinaba sangre, ¿sí? Duré muchísimo tiempo. Al principio me llevaron al hospital y allá se me prendió una bacteria y eso se volvió infección en los riñones. Una bacteria que se estaba comiendo un riñón mío. Y allá estuve en la UCI, bueno, ocurrieron un poco de cosas. Y resulta que llegó al punto de ser una falla renal. Entonces ya estaba en retención de líquidos, mi cuerpo estaba súper inflamado, súper gordo, ¿sí? Antes por flaco, ahora por gordo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Justo me iban a hacer una operación en la que me iban a sacar una muestra del riñón para estudiarla, ver qué era lo que estaba pasando, porque el medicamento que me estaban poniendo no estaba haciendo efecto. Y llevaba ya, ¿cuánto llevaba yo ya? Tal vez unos 8 días o más. Me tuvieron que hacer transfusión de sangre, ¿sí? Bueno, lo mío ha sido un caso maluco, tanto para mí como para mi familia. Y hace poco me enteré que también era súper maluco para los que me atendían, los doctores. Resulta que en la IPS en la que yo estoy, que estoy desde los 15 años ahí, justo después de que tuve esa hematuria, me enteré que los hematólogos, que son los que estudian la sangre, ¿sí?, los directos responsables, pues, de tratar la hemofilia, se reunían entre sí. A pesar de que yo veía que me atendía un solo hematólogo, me contaron hace poco que ellos se reunían y me dijeron: Cristian, yo me acuerdo que hace tiempos el doctor que te atendía se reunía conmigo y me decía: venga, es que yo tengo este caso de Cristian Casallas y yo ya había escuchado tu caso, me decía. Y entonces me preguntaba tu doctor: bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Ah?
que el medicamento que le debería aplicar no se le puede aplicar porque nada le va a hacer, ¿sí? El medicamento que se le puede aplicar, que funciona como una especie de, cuando lo aplican, era como una especie de efecto en cadena que activaba mi propio factor 8 en la sangre, tampoco me estaba sirviendo. Y al mes yo me inflamaba de las articulaciones fácilmente unas 4 o 5 veces, ¿sí? Y eso que no hacía nada de actividad, porque ya a los 16 años, 17 años, yo ya estaba muy mal. ¿Qué actividad iba a hacer yo? ¿Sí? Entonces no era cosa de que yo no me cuidara, ya era de que la propia atrofia muscular que yo tenía ya no me protegía mis articulaciones. Entonces todo esto se los estoy contando para ponerlos como en contexto de que yo estuve muy mal, súper mal. Entonces yo iba a las integraciones, sin mi iba allá, ¿sí? Inclusive también conocí a tus hijos y todo el cuento, bueno. Y listo, ¿sí? Más de uno tenía yo sentía pues que me veían como algo por allá que no va a servir, pues, ¿sí? Para esto. Entonces resultó que no. Después de toda esa crisis que yo tuve, ¿sí? Hasta los 15 años yo dije, hasta aquí, no más. Entonces comencé a prepararme psicológicamente, con la muerte psicológica, estudiando mi mente, estudiándome a mí mismo, ¿sí? Eliminando mis defectos interiores, para rescatar toda la conciencia que yo necesitaba para poder estar listo para tener pareja. Porque resulta que en esto la energía creadora sexual tiene un poder tremendo y hay que descubrirlo, porque nadie sabe cuál es ese poder. Nadie sabe cuál es el potencial de la energía creadora sexual que reside en cada cuerpo de nosotros, ¿sí? Entonces, como todo el mundo está acostumbrado a botarla, entonces al botarla no se enteran que lo que están botando es su propia vida. Si esa energía creadora sexual fue la que creó un cuerpo tan complejo, una máquina tan compleja como es el cuerpo físico, entonces obviamente tiene la capacidad de mantenerlo vital, mantenerlo, fortalecerlo, regenerarlo. Esa era mi lógica, y basado en esa lógica yo comencé a trabajar en mi psicología. Luego, después de un tiempo, cuando mi ser interior me comenzó a mostrar algunas características psicológicas de la persona, la mujer que iba a ser mi pareja, que ahora es mi pareja, ¿sí? Entonces yo comencé a estudiar más, porque resulta que descubrí que la convivencia entre pareja es otro factor que hay que tenerlo presente para cuidar la propia energía creadora sexual. Después, entonces resultó que me puse a ir, el ser mío me comunicó en los sueños que tenía que comenzar a ir a unas reuniones que se iban a dar del grupo del conocimiento de sí mismo, ¿sí? En las que probablemente podía encontrar a mi pareja, pero yo no lo sabía. Yo estaba en crisis, llevaba mucho tiempo trabajando en mi psicología y nada de pareja. Bueno, resulta que el cuerpo de un varón está listo para trabajar a los 18 años, al igual que una mujer, para trabajar en el supersexo, la transmutación sexual, ¿sí? Y yo tenía muchísima afán porque mi salud estaba así, en pique. ¿Ah? No, los 18. Sí, en mi caso fue distinto. Mi caso ha sido distinto para todo el mundo. Para todo el mundo. Los médicos se tranquilizan, ¿sí? Los médicos se tranquilizan por decir, leer el libro, saber que hay un tratamiento para esa enfermedad, formulan según los balances del libro y listo. Ya ahí quedan tranquilos porque le dieron el medicamento, la droga al paciente, y para eso ellos es, ¿sí? Y uno los ve, qué nivel, ¿cierto? Pero a mí no me sirvió nada de eso, ¿sí? Absolutamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando fui a esas reuniones, entonces ya comenzamos a entender Zuli y yo
poco a poco, día por día, que según nuestros sueños, nuestras experiencias astrales, ¿sí? Nos tocaba a nosotros dos trabajar en el arcano, en suprasexo. ¿En qué? Arcano, Arcano. es el mismo suprasexo. Es primera vez Sí. que ya viene. Sí. Entonces, listo. De pronto, si hay alguna cosa que no entiendas, la tienes aquí en cuenta para las preguntas, ¿vale? Listo, entonces, después de un tiempo, comenzamos a trabajar. Zuli me dejó a mí impresionado porque yo no me podía parar de la cama, ¿sí? Pero ella me llevaba a mí al baño, me bañaba, me vestía. Ella aprendió antes a ser mi enfermera que mi esposa. ¿Sí? Pero ustedes, o sea, se conocieron en reuniones. Sí, en las reuniones, nos conocimos en las reuniones. Ya nos habíamos visto antes así, pero de pasada. Ok. ¿Sí? Que iba a saber uno que. ¿Cierto? Pero usted una vez se le manifestó en algún sueño, alguna cosa. ¿Qué? Ella. Sí, claro, pero mucho después, ya cuando estábamos, pues, listos, ¿sí? Para saber. Bueno. Porque había ciertas circunstancias, ciertos factores que no permitían, no era justo, no era prudente que ella supiera que yo era su pareja y que yo supiera que ella era mi pareja. ¿Sí? No estábamos listos o maduros psicológicamente hablando. ¿Sí? Ahora bien, después comenzamos a practicar la transmutación sexual. La transmutación sexual es cuando el varón y la mujer se unen sexualmente, no para botar la energía, no para fornicar, no para llegar ni al orgasmo ni a la eyaculación, sino para, al contrario, subir la energía, llevarla con la imaginación y la respiración hacia adentro y hacia arriba por la columna vertebral hasta el entrecejo, ¿sí? Hacer unas mantralizaciones y así es como se regenera, se comienza la regeneración del cuerpo. Pero entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Nos fuimos a vivir a Huasca, Cundinamarca, y resulta que recién comenzados, ¿cierto? Yo dije, lo último que me dijo el ortopedista, y siempre lo tendré acá, fue, ese codo ya no le sirve. ¿Ese qué? El codo, este codo, me dijo, ese codo ya no le sirve, ya está para operar. ¿Sí? Después, cuando nos fuimos a vivir por cosas del ser interior, ¿sí? Que maneja una fuerza y un poder impresionantes, yo quedé inactivo en la defensa, porque sí, fui a pedir una cita, me dijeron, señor fulanito, usted ya no está activo en la defensa. Solución. Como a mí en los sueños ya me había dicho el ser que me saliera de ahí, pero yo no era capaz por miedo, pues tampoco me iba a ir en contra de las instrucciones de esa fuerza maravillosa que me guía. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, vamos a dejarlo así. ¿Sí? Y entonces nos pusimos a practicar, y en las prácticas de transmutación sexual, tanto ella como yo llevábamos la energía de nuestra energía creadora sexual con la imaginación hacia mi codo, porque es que yo no me podía acercar a la cara, hasta ahí me llegaba el codo, ¿sí? Ahí. Y para que se me acercara más a la cara yo tenía que llevar mi hombro hacia atrás, ¿sí? Pero no podía tocarme el cabello, o sea, por eso era que ella me tenía que bañar, yo no podía reflejarme las partes superiores de mi cuerpo, ¿sí? Pero actualmente, después de esas sesiones muy juiciosos de transmutación sexual sin sacar la energía del cuerpo físico, ya perfectamente yo me hacía normal, yo me cogía la nuca, la mano, las dos manos, normal, todo bien, todo excelente, ¿sí? Y listo. Cris, qué pena, ¿y eso fue en cuánto tiempo? A ver, desde el momento en que empezamos a practicar. Sí, que tú ya podías. A ver, entonces hace poco aprendí una cosa, y es que si ella y yo no hubiéramos hecho los dos enfocado la energía hacia mi codo, tanto la de ella como la mía, hubiera sido muy lento el proceso, ¿sí? Pero con esto yo comencé a hacer caminatas y a mejorarme el codo, como que les digo yo. Ya estaba haciendo caminatas antes del año. Antes de un año ya estaba montando bicicleta y tengamos en cuenta de que yo no me podía levantar de la cama al principio. Eso fue todo un proceso de escalas, ¿sí? Primero no me podía levantar, luego caminé con los dos bastones, esos que llegan hasta aquí, hasta el codo, ustedes los han visto en algún momento.
¿sí? Luego entonces ya comencé con un solo bastón, a darle ahí suavecito, ¿sí? Luego que a tratar de caminar de un lado de la casa al otro sin los bastones. Obviamente el proceso de la muerte psicológica, sacrificio por la humanidad y la transmutación sexual, yo lo acompañaba con una rehabilitación física que hacía en piscina, o sea, ahí sí hacía actividad física. Fíjense que en tratamiento yo no era capaz de hacer actividad física, en tratamiento pues con la EPS, pero mientras estaba transmutando ahí sí, y me sentía muy fuerte. La primera práctica de transmutación que yo hice, eso fue como si me hubieran inyectado yo no sé qué cosa, que me sentí como Popeye cuando abre la lata, ¿sí? Así, tal cual, ¿sí? Y todo mi cuerpo se acaloró tanto que mi cuerpo dejó de sentir dolor, de repente me sentí capaz por primera vez de hacer algo. Porque uno en la cama se le baja el ánimo, se deprime, anímicamente uno está muy decaído, aparte de que el cuerpo físico está mal, ¿sí? Entonces, ya después cuando hice esa primera práctica, yo quedé muy impresionado y sin palabras, porque yo era escéptico realmente, y le soy sincero, ¿sí? Yo hasta no ver, no creer, como quien dice, y en mi caso no fue viendo, fue viviendo, ¿sí? En la marcha fue que vine a descubrir todo lo que la transmutación sexual le hace al cuerpo, ¿sí? Y que yo hacía experimentos. Yo dije, bueno, vamos a pausar la transmutación sexual un tiempo, a ver, sí. Y me sentía mal otra vez dolorcitos por aquí, por allá, ya no tenía tanta resistencia para caminar. Yo dije, no, si es la transmutación sexual lo que me tiene así, porque yo tenía mis dudas a pesar de todo lo que había pasado, ¿sí? O sea, hasta ese punto llegué a ser escéptico. Pero fíjense, que uno descubre cuál es la verdadera energía que uno tiene en su interior, ¿sí? Su verdadera parte sagrada, su energía, la energía del Espíritu Santo, la que es capaz de curar cualquier enfermedad, ¿sí? Listo. Entonces lo único que uno necesita para hacer la práctica es una pareja estable, ¿sí? Que tenga este conocimiento y lo tenga claro, ¿sí? Que en la práctica no se va a ir a fornicar, no se va a ir ni a eyacular, ni a sentir el orgasmo, sino que es algo superior, ¿sí? Y no se puede practicar con una pareja y luego mañana con otra, no, ¿sí? Esto es una relación estable. Yo llevo con mi esposa 6, vamos a cumplir 7 años, este año, ¿sí? Y hasta el momento no hay quejas. Realmente qué quejas voy a tener. ¿Sí? Ustedes me vieron como entré independiente completamente, nadie me estaba cargando, nadie me estaba sosteniendo el brazo, ¿no? Normal, ¿sí? Entonces, fíjense, y en el principio mi esposa me cargaba como un bebé, ¿no? Como se suponía que yo debía cargarla a ella ahí en la cama. Te hago una consulta ante la persona que está sola y que no tiene pareja, que desea conservar esa energía, cómo puede transmutar, también la purificar. Sí, hay otra práctica que se llama la sublimación, pero eso no te va a regenerar, no te va a regenerar nada. Sencillamente te va a ayudar a conservar esa energía estable, en un nivel estable, para que no te alteres y no te cojan los defectos fornicarios. O sea que no se podría subir tampoco. No. Se sube la energía por medio de la sublimación y se guarda en el corazón, acá en una parte específica del corazón, y es tú. Pero como tal, regenerar el cuerpo, no. Porque, mira, estamos en un establecimiento y digamos que este establecimiento es el cuerpo físico, ¿sí? Para que este establecimiento tenga la luz que tiene, y para que todo funcione en este mundo, siempre se necesitan los polos, positivo y negativo. Mientras no hayan esos dos polos, jamás va a haber algo, ¿sí? Es lo mismo con nosotros, varón y mujer, ¿sí? Positivo, negativo. Dios creó al varón y a la mujer para hacer un trabajo trascendental, ¿sí? Y estoy aquí regalándoles este testimonio para que ustedes también en algún momento, si les nace igual, ¿sí? Somos totalmente libres de tomar nuestras decisiones, ¿sí?
Pero entonces el tema es que cuando a uno les habla a la gente, ¿sí? Por ejemplo, tú le hablas a la gente de la transmutación sexual y ¿qué te dice? ¿Qué piensas? Cuando sin saber nada alguien te dice, sí, la transmutación sexual, esto y esto. Ah, sí. Eso es algo como allá fantasioso, que sí, algo espiritual, allá. Sí, no lo ven. Pero ya viéndolo con un testimonio tan real que se ve así en el cuerpo físico, tan grande, tan evidente, ya es otro tema, ¿sí? Porque estamos hablando de algo que no trae fotos. Ah, sí, hay un video por ahí con mis fotos. Sí. Entonces, listo. Ya es decisión de ustedes. ¿Qué preguntas hay? Bueno, yo sí tengo más. O sea, pues que a ver, lo primero que realmente se debe hacer es, pues, como trabajar en los defectos psicológicos, esculcarse al máximo, conservar la energía sexual mientras se está esculcando uno. Eso es una pregunta. Esa misma energía sexual que uno la tiene guardada y controlada también puede ayudarle a uno con los defectos psicológicos, a identificarlos, a trabajarlos, a transmutarlos. Cuando tú estás transformando tu psicología para sacar la conciencia que hay atrapada dentro de todos tus defectos, entonces esa conciencia va a ser la materia prima que te va a ayudar y te va a dar la misma fuerza que necesitas para seguir, como dices tú, esculcando mi interior, ¿cierto? Entonces, en las conferencias se explica que son 50 de fase A, 25 de fase B, ¿sí? Y vas a aprender a autoobservar tu interior, a eliminar los defectos con la ayuda de la Madre Divina, que ella tiene el papel principal en este camino, lo tiene ella, ¿sí? El ser interior, Padre y Madre interiores, que son los que van a guiar paso a paso el camino de uno si uno escucha. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué preguntas hay? Que a un principio empezaste hablándonos del karma, ¿cierto? Sí. Entonces, para hacer este proceso, ¿tú negociaste algo o cómo has tenido que pagar ese karma, si haciendo sacrificio